Los titulares son presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Corte Suprema avala reformas al nuevo Código Penal propuestas por el COEP en 29 artículos. Ampliar la vacatio legis, pero pide que se deje el delito de injuria para la prensa. Reformas al Código Penal deben garantizar acceso a justicia y no más blindaje a la corrupción, el crimen organizado ni limitaciones a la libertad de expresión, opinan sectores. Coordinador de la UFESIC Maxi califica de inaceptable nueva ley de fondo departamental, pues fue aprobada por diputados con auto de formal procesamiento y por otros a quienes se le dijo estaban siendo investigados. Recurso interpuesto por la Fiscalía contra fondo departamental es correcto y dice a los diputados que no tienen corona para seguir en impunidad, afirman los expertos. Nuevos comisionados del IAIP dicen no a reserva de información secreta en mi ambiente y anulan decisión de sus antecesores de favorecer la opacidad. Expertos piden al gobierno hacer uso de $1.000 millones de reservas internacionales para profundizar medidas anticíclicas en la economía. El dirigente magisterial Jaime Rodríguez es dado de alta y autoridades anuncian investigación del caso. Al menos 6 privados de libertad resultan heridos tras una reyerta en el penal de El Porvenir, Francisco Morazán. Autoridades difunden el video del operativo en el cual capturaron a uno de los hijos del Chapo en Culiacán, pero después liberaron. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida, el banco en el que Honduras confía sus ahorros. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 30 de octubre. Esta tarde, la Corte Suprema de Justicia envió la opinión del nuevo Código Penal en el cual recomienda se amplíe la vacatio legis por 6 meses, pero sorprende al sugerir que se mantenga el delito de injuria, que no sea despenalizado para el ámbito de lo civil, lo cual representa una amenaza a la libertad de expresión. Los otros delitos a los cuales pide reforma son los solicitados por el COEP, relacionados con la regulación de las personas jurídicas, entre otros. En la opinión que la Corte Suprema de Justicia remite al Congreso Nacional sobre el proyecto ley de reforma integral al Código Penal, Decreto 130-2017, propone derogar 29 artículos relacionados con la responsabilidad de la persona jurídica y libertad de expresión, aunque reconoce la adopción de medidas de cumplimiento a convenios como el de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional y Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción. Los artículos que según la Corte Suprema de Justicia deben excluirse son los enumerados en el proyecto de reforma del 102 al 106, 176, 182, 225, 263, 275, 296, 309, 317, 337, 346, 353, 368, 397, 403, 411, 417, 430, 434, 437, 444, 469, 511, 569 y 596, y la reforma del artículo 386 referente a la usura. La Corte Suprema de Justicia reconoce la deducción de responsabilidad penal a personas jurídicas en actividades de tráfico de órganos humanos, tráfico de drogas, de armas, en lavado de activos y testaferrato, delitos de corrupción y obstrucción a la justicia y cuando resulte responsable de fraude en materia de telecomunicaciones, derechos relativos a los derechos de autor o derechos conexos, soborno doméstico o transnacional, tráfico de influencias, delito financiero y delitos contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. Este abogado dice que la extensión de la vacatio legis ayudará a estudiar el nuevo Código Penal. Entiendo yo que la vacatio legis, la vacación de la ley, es para que la gente se prepare y la población para que no haga la ignorancia de la ley.
En relación a delitos que han protegido el honor y la imagen, artículos 229 al 234, excepto el 231, la Corte Suprema de Justicia opina que los delitos de injuria y calumnias deben mantenerse solo para efecto de sancionar abusos a la libertad de expresión en perjuicio de personas privadas e incluso un funcionario o persona pública, siendo la vía civil la plataforma para deducir la responsabilidad de dichos abusos. Sugiere que no se deroguen las normas señaladas ni la legislación del artículo 231 adscrito al capítulo 2 del título 23 referente a la economía, al mercado y los consumidores. Recomienda se modifique el artículo 234 en los términos siguientes. No procederá la acción penal por delito de injuria y calumnia cuando la persona ofendida sea un empleado o funcionario público por información relacionada al ejercicio de sus funciones, persona privada que cumpla funciones públicas por información en relación a estas, o cuando el ofendido sea una persona cuyo trabajo u ocupación requiera la exposición pública de algún aspecto de su vida. En estos casos, la deducción de responsabilidad deberá hacerse en el ámbito civil. El nuevo Código Penal 130/2017 prevé las injurias leves como faltas en el artículo 600, norma que igualmente se considera debe permanecer dentro del cuerpo normativo. La propuesta es válida, es factible y creo que es necesaria. El código aprobado tiene un cambio radical en las penas y un cambio que incide en la política criminal del Estado. Por lo tanto, los legisladores o quien hizo el código debía dar explicaciones. Para eso se hace una cosa que se llama exposición de motivos y no hay exposición de motivos. Tiene que decir por qué está cambiando la política criminal en el sentido de, ya sea de agravar algunas penas o en este caso, como lo es, de reducir drásticamente la medida o el tamaño de las penas. La Corte Suprema de Justicia también propone reformar, reordenar y derogar otros artículos como el 28 sobre la responsabilidad en delitos cometidos a través de medios de comunicación, el 153 sobre la responsabilidad de jefes y otros superiores, entre otros. El anuncio del Congreso Nacional de ampliar la vacatio legis del nuevo Código Penal ha sido recibido como una señal de apertura para el inicio de las reformas que amerita la normativa. Y según los consultados, más allá del tiempo, lo importante es que exista voluntad política para hacer del Código una normativa que garantice justicia y equidad, más no un blindaje a la corrupción, el narcotráfico, crimen organizado y mecanismos de censura a la libertad de expresión. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada dijo que apoya la sugerencia de la Corte Suprema de Justicia para que la ampliación de la vacatio legis sea por 6 meses. Nosotros habíamos pedido 2 años, pero creo que lo que pidió la Corte Suprema de Justicia y por su calidad de impartidor de justicia, creo que es lo que debemos acompañar los hondureños. Explicó que inicialmente el COEP había entregado al Congreso una propuesta para derogar y reformar 83 artículos del nuevo Código Penal, por ejemplo, derogar por completo el capítulo de los delitos contra el honor. Indicó que los 29 artículos que serán reformados llenan las expectativas del COEP. Para Dagoberto Rodríguez, los 6 meses que propone la Corte es tiempo prudente para hacer enmiendas y ajustar la ley a la realidad del país. Los 6 meses que restan pueden servir para afinar aquellos detalles, aquellos aspectos del código que necesitan ser reformados en el tema de, por ejemplo, delitos contra la corrupción pública, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, narcotráfico y crimen organizado, incluso los temas de delitos contra el honor como difamación. Con la opinión del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Código Penal entraría en vigencia hasta el 10 de mayo del 2020. El tiempo indicado dependerá realmente del debate y apertura que exista para tocar los diferentes temas que deben ser atendidos, ¿no? Yo creo que aquí hay diferentes sectores. Entendemos de que hay un sector que está muy preocupado por el manejo de los delitos contra la administración pública, que son los delitos de corrupción, pero hay sectores también de la niñez, sectores de la mujer.
Antonio Rivera Callejas dijo que hay consenso entre las bancadas de los partidos políticos al conocer la propuesta de la Corte. Tendría que ser hasta por 6 meses. Eso fue lo que pidió la Corte, que es el que va a aplicar este nuevo código. No puede ser más de 6 meses. La opinión de la Corte, que son los que van a capacitar a jueces, a magistrados, a defensa pública y a todos los abogados, es hasta 6 meses. Por consiguiente, no puede pasar de mayo del próximo año dicha vigencia. David Reyes del Pino duda que 6 meses sean suficientes. Va a ser muy difícil que en 3 meses hagamos la socialización con todos los sectores sociales, después las reformas en el Congreso Nacional y posteriormente una capacitación de todo el sistema judicial en 3 meses es demasiado poco. El 10 de mayo fue publicado en el diario oficial La Gaceta el nuevo Código Penal. Su vigencia está definida para el 10 de noviembre del presente año. Los diputados del Congreso Nacional fueron convocados a sesionar la próxima semana con la finalidad de aprobar como uno de los puntos principales la ampliación de la vacatio legis del nuevo Código Penal. Darío Rosales Castro, Telenoticias. El recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público ante la Sala Constitucional para dejar sin efecto la ley del Fondo Departamental es el camino legal más correcto a seguir, consideran diputados y analistas, últimos que recuerdan a los parlamentarios que los fondos públicos no son para uso de fines políticos propagandistas, que esa no es una función legislativa y que esa ley es un ejemplo de prácticas antidemocráticas. En tanto, Tomás Zambrano se defiende y dice que la normativa tiene sustento legal y que será la Corte Suprema quien tendrá la última palabra. La diputada Doris Gutiérrez aplaudió este día los argumentos expuestos en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público ante la Sala Constitucional contra la reactivación del Fondo Departamental, al asegurar que la polémica ley es un arca abierta que coloca a los diputados en un sitio de privilegio que claramente violenta la Constitución de la República. Es un mal precedente y un mal mensaje para la MASI, para los FECIC y para toda la población en general, donde prácticamente los diputados se están colocando con privilegios y también pues estableciendo normas que están violentando no solo la Constitución, sino que también las leyes secundarias. En la misma sintonía, este analista recuerda que el artículo 205 de la Constitución de la República establece que las atribuciones del Congreso Nacional en el numeral 1 se limitan a crear, decretar, interpretar, reformar y derogar leyes. En ninguna se menciona la administración de fondos públicos, por lo que a su criterio se trata de una práctica antidemocrática para utilizar dichos fondos en simple politiquería y que de paso blinda a los parlamentarios frente a futuras investigaciones. Ellos no tienen por qué administrar fondos públicos, se eligieron para legislar, para aprobar, para derogar, para reformar leyes, pero no para usar fondos públicos para temas politiqueros, porque para eso lo van a usar, para asegurar su próxima reelección en el cargo. La acción de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público también indica que con la reactivación del Fondo Departamental se pretende impedir la acción del Ministerio Público en la investigación de los ilícitos penales que pudieran cometerse bajo esta ley. También viola la independencia del Poder Judicial, explica este juez de sentencia, quien lamenta que los diputados se hagan de oídos sordos frente a lo dicho en la Sala Constitucional. Puesto que si un caso está paralizado, deben ser los propios mecanismos internos de la legislación penal y procesal la que establezcan cuando un caso podrá eventualmente paralizarse, pero no porque lo ordene otro poder del Estado mediante la reforma de una ley orgánica. El secretario del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, salió al paso al indicar que la normativa tiene sustento legal y que será la Corte Suprema de Justicia quien tendrá la última palabra. Al final va a ser la Corte, la Sala de lo Constitucional, que se va a pronunciar y nosotros tenemos que ser respetuosos de eso. Pero ya si nos vamos al fondo, el Congreso ha actuado en base a ley, en base a la Constitución, en base a los procedimientos y en base a cada una del desarrollo de estas instituciones. ¿Por qué? Está en base a la ley. ¿Por qué? Ya la Corte, hay que mencionar, se pronunció sobre el mismo fondo de este artículo o de esta ley el año anterior con un recurso de inconstitucionalidad y dijo que el Tribunal Superior de Cuentas tenía preeminencia, como lo dice la Constitución, en la auditoría del manejo de los recursos públicos del Estado. Se conoció que en los próximos días la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia solicitará al Congreso Nacional los antecedentes del polémico decreto que reactiva el Fondo Departamental, al fin de determinar si se admite o no los recursos de inconstitucionalidad.
Organizaciones de sociedad civil como el Consejo Nacional Anticorrupción también interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra el Fondo Departamental al considerarlo un instrumento que fomenta la corrupción entre la clase política del país. Gabriela Andino, Telenoticias. La comisión que dictamina la ley del Consejo Nacional Electoral en el Congreso Nacional se reunió hoy con los representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada para socializar esta ley y garantizar la claridad y transparencia en futuros procesos electorales. Este es un tema que no solamente implica a los políticos, implica también a toda la sociedad y en ese sentido pues el sector privado sí es importante su participación al emitir sus observaciones, que las vamos a hacer llegar dentro de poco, después de que la Junta Directiva del Consejo la revisa y pueda ser trasladada a don Mario Seguro, que es el presidente de la Comisión Especial de Dictamen. Hemos dialogado con ellos, les hemos informado de cuál es la comisión, cuál es el propósito, el trabajo que hemos realizado, y nos agrada el hecho y el sentir que ellos están sumamente preocupados e interesados en querer de una u otra manera contribuir a formular esta ley que sabemos que le va a traer paz y tranquilidad al nuevo proceso electoral. Los integrantes de la Comisión Especial invitaron a la ciudadanía y todas las organizaciones de sociedad civil a participar en el proceso de socialización para que la nueva ley garantice seguridad, certeza y la tranquilidad a las nuevas elecciones del 2021. Más adelante, Marlon Tábora desmiente que el gobierno haya cancelado el contrato con Energía Honduras, mientras la empresa colombiana revela que el gobierno no ha querido sentarse a revisar los aspectos que hacen inaplicable el plan de recuperación. El Instituto de Acceso a la Información Pública declara sin lugar solicitud de reserva de información presentada por la Secretaría de Medio Ambiente. El precio del dólar y el euro es presentado por BAC Credomatic. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. El precio del dólar y el euro fue presentado por BAC Credomatic. Ahora, para pagar, solo necesitas tu celular, nada más. El precio de los combustibles es presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. El precio de los combustibles fue presentado por la super recarga de Tigo. Pídela desde 25 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve.
El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Menotti Maradiaga, manifestó su malestar por una suspensión anunciada del servicio de energía eléctrica que se prolongará por más de 20 horas en varias zonas del occidente del país y alrededores a partir del viernes a las 5 de la mañana hasta el sábado a la 1 de la tarde. En el escrito donde se comunica la interrupción del servicio, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica detalla que la medida surge con el fin de mejorar la confiabilidad del suministro en la zona. Maradiaga llama al presidente de la República y su gabinete a tomar cartas en el asunto sobre la NE, ya que este tipo de acciones repercute en la economía de los hondureños. No sabemos de dónde ha salido tanta deuda y segundo, con estos grandes racionamientos lo que están haciendo es retrocediendo al país. De nada sirve que el presidente presente, mande al Congreso iniciativas de ley de fomento a la MIPYME si desde lo más básico que es el suministro de energía eléctrica no lo vamos a tener tanto la pequeña, la mediana y la microempresa como la gran empresa, porque hay lugares donde no se puede establecer inversión porque no hay suministro de energía eléctrica. Maradiaga además solicitó al gobierno que las iniciativas con las que se busca fomentar la competitividad al sector MIPYME ante la desaceleración económica no se engaveten y que se aprueben de inmediato para por lo menos terminar el año de manera satisfactoria, ya que ha sido económicamente preocupante porque varias MIPYMEs han cerrado. El coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, negó este día en mensajes enviados por WhatsApp a Telenoticias que el gobierno haya tomado la decisión de romper unilateralmente el contrato de la empresa Energía Honduras. Sí fue claro al afirmar que no hay vuelta atrás con la decisión de revisar o cancelar el contrato porque la empresa no ha cumplido con la reducción de pérdidas. En tanto, el gerente de la empresa colombiana arguye esta noche que en varias ocasiones se le ha solicitado sin éxito al gobierno la revisión de varios aspectos que han hecho inaplicables el plan de recuperación. El Minuto Financiero es presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. El coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, dijo recientemente en HRN que no puede haber marcha atrás para revisar o cancelar el contrato con Energía Honduras, porque el objetivo primario por lo cual se suscribió no se ha cumplido en la reducción de pérdidas. Es que no puede haber marcha atrás, don Juan Carlos, y lo digo de manera responsable en el sentido de que el objetivo primario para el cual fue creado el contrato no se ha cumplido, que es la reducción de pérdidas. Las pérdidas no se han reducido de manera significativa, esa es una tarea pendiente, porque como lo hemos dicho en más de una oportunidad, la única forma como las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica volverán a su curso normal es reduciendo de manera significativa el nivel de pérdidas. Ante las versiones que trascendieron hoy sobre la cancelación del contrato con EEH, Tábora en comunicación con TN5 lo desmintió, al afirmar que en Honduras a la gente le gusta inventar para propósitos políticos. Al menos nosotros como gabinete somos responsables en cómo hacer las cosas, concluyó. Por su parte, el gerente general de EEH, Ricardo Roa, dijo que le ha sorprendido en los últimos meses el anuncio reiterado de funcionarios del gobierno en relación a la terminación del contrato, porque no tiene ningún dictamen que les responsabilice por algún incumplimiento en los compromisos adquiridos. Hoy no tenemos ningún dictamen que nos responsabilice por incumplimiento alguno en los compromisos contractuales que hemos adquirido. Segundo, sí hay, como lo mencionó el doctor Tábora, una hoja de ruta que se trazó entre los accionistas o representantes de los accionistas de la compañía y el gobierno de Honduras. Roa explicó que ha solicitado al gobierno mediante la instancia correspondiente la revisión de varios aspectos que han hecho inaplicable el plan de recuperación de pérdidas. Nosotros, por lo menos por ahora, hemos registrado al gobierno la necesidad de revisar con el rigor técnico, con criterio económico, los elementos que hoy vienen impidiendo el alcance de las metas o las comprometidas en el mismo para la recuperación de energía. Desde la óptica del presidente de la empresa privada, la cancelación del contrato con Energía Honduras ya es extemporáneo y un mal mensaje para la inversión. Bueno, me preocupa la inseguridad jurídica, es un mal mensaje para la inversión. Donde debía haberse dado es mucho más temprano, ya ahorita estamos extemporáneos.
Por su parte, el sindicato de la estatal eléctrica plasmó su postura oficial al considerar que más que una cancelación del contrato, se debe dar una revisión porque ambas partes han fallado, pero también con muchos aciertos. Que haya una hoja de ruta bajo líneas establecidas jurídicas, técnicas, operativas, en una mesa de acuerdo entre partes, entre el gobierno y EH, y buscarle una salida a los incumplimientos que los ha hecho incumplir el gobierno y que ha incumplido EH. La empresa Energía Honduras inició a operar en el país en agosto del 2016 con un contrato de 7 años para la medición y facturación de la energía, además de la reducción de pérdidas en un 17% en el tiempo que dura el contrato. El Minuto Financiero fue presentado por Banpaís. Deja de hacer malabares con tus deudas y consolídalas con la mejor cuota del mercado. En nuestra sección educativa financiera le explicamos qué son las comisiones financieras. Educación Financiera es presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Las comisiones financieras son los montos que cobran las instituciones financieras a sus usuarios por la provisión efectiva de servicios previamente acordados. Las instituciones financieras supervisadas no podrán cobrar más de una comisión por un mismo acto, hecho o evento, ni trasladarle al usuario financiero el pago por un monto mayor a su costo real. Educación Financiera fue presentada por Cooperativa Elga. Ser afiliado te conviene. Los expertos consideran que las medidas anticíclicas anunciadas por el gobierno para contener la desaceleración económica no son suficientes y estiman que en esta visita que realiza al país la misión del Fondo Monetario Internacional se plantee la revisión del paquete ya negociado con ellos, así como la posibilidad de echar mano de una parte de las reservas internacionales para profundizar las medidas de contención y evitar caer en una crisis económica más profunda. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. La serie de medidas del presente gobierno para salirle al paso a la desaceleración económica que ya afecta a la economía hondureña no termina de convencer a algunos sectores del país. Estamos viendo una propuesta de gobierno que se va más que todo por el lado del consumo. Y el tema de los alquileres, aumentar el techo, el tema del impuesto sobre ventas de la energía, apoyar la reforma al sector cooperativo, y seguir con la ley de promoción de apertura de negocios de las MIPYMES. Dicen los expertos en materia económica que el país ya está inmerso en una crisis con una inversión privada que de 41.000 millones de lempiras en el 2008 cayó a 38.000 millones en la actualidad, mientras la inversión extranjera redujo su reinversión en un 50%, suficiente para tomar medidas mucho más profundas y agresivas, como recurrir sin pedirle permiso al Fondo Monetario Internacional a las reservas monetarias. El nivel de reservas monetarias que tiene el país excede los 5.000 millones de dólares, es decir, más de 5 meses de importación. El estándar, lo que establecen los organismos, son 3 meses de importación, entonces hay un exceso de 2.000 millones. Entonces mi sugerencia es que se pongan 1.000 millones, que equivalen a aproximadamente 25.000 millones de lempiras para la micro y pequeña empresa, el sector industrial, el sector de construcción y el sector agropecuario. También se tendría que extender la base monetaria para crear mayor liquidez en el sistema financiero, al tiempo de reducir la tasa de interés, poner más fondos frescos en Banprovi y reducir impuestos a los sectores más golpeados por la desaceleración económica. Tenemos que tener un plan de reactivación económica que combine política fiscal, revisión de impuestos, política monetaria en el tema de encaje, inversiones obligatorias, revisar la red no tradicional de crédito y trabajar con triangular los fondos de garantía recíproca con Banprovi, con las cajas rurales, con las cooperativas. Son asomos a una recesión económica que ya afecta el precio de los principales productos de exportación del país, como el banano, el café, la palma africana, el camarón, el cacao y hasta la minería. Todos esos temas hay que discutirlos. El presidente está absolutamente abierto para hablar, para discutir. Son momentos especiales para el país, para la economía no solamente general, sino la economía familiar. Así que cualquier idea
que venga bien fundamentada y que sea para apoyar la economía es bienvenida y nosotros estamos abiertos a discutirlas. Pero sobre esta apertura oficial ya caminan o corren las medidas gubernamentales para hacerle frente a la eventual recesión económica que encontrará al país casi en cama producto de la polarización y la convulsión social, que ya se volvió moneda de curso común frente a la incapacidad de tejer las primeras puntadas de un diálogo nacional. Ulises Aguirre, Telenoticias. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Abra su cuenta de ahorros hoy y reciba los mejores beneficios. Este día el representante del Banco Interamericano de Desarrollo en Honduras, Eduardo Almeida, explica cómo entrará ese organismo a apoyar la nueva unidad ejecutora técnica para echar a andar 4 megaproyectos que estaban asignados a Coalianza. ¿Y cuál será el papel del BID en este nuevo esquema en el cual trabajarán con la Secretaría de Finanzas? Así es, buenas noches compañeros, me encuentro con el representante del BID en Honduras, Eduardo Almeida, quien nos hablará sobre esta unidad ejecutora que tendrá a cargo 4 proyectos, pero que nos explique mejor usted cuál va a ser la función de esta unidad. Buenas noches. Buenas noches, el Banco Interamericano de Desarrollo ha apoyado el gobierno con una consultoría para reestructurar los procesos de APPs, la institucionalidad de las APPs y la regulación de las APPs. Hace 3 semanas hicimos con la consultoría una presentación, señor presidente, a donde se tomaron algunas decisiones y serán comunicadas oportunamente por el señor presidente sobre qué se va a hacer. Pero yo lo que puedo adelantar es que se va a formar una unidad de estructuración de APPs, una unidad técnica de estructuración de APPs y que el Banco Interamericano de Desarrollo va a apoyar esta unidad técnica con asistencia técnica. Se habla de que esta unidad ejecutora entraría en función debido a que Coalianza, ya se ha venido hablando durante estos años, Coalianza pues no habría dado los frutos esperados. Pero ¿por qué entra en función este nuevo proyecto? No, hay un consenso de que es necesario reestructurar la función de APPs en el gobierno. Entonces se ha tomado decisiones, el gobierno tomó decisiones y se va a hacer los cambios de la estructura de acuerdo a un plan de transición que está siendo liderado por el gobierno y apoyado por nosotros. ¿Es una unidad paralela a Coalianza esta? En realidad va a tener que se elegir, ¿no?, una cosa o la otra, pero va a ser una unidad que va a ser formada dentro del gobierno. Y nosotros, por el lado del BID, estamos apoyando con asistencia técnica. Muchísimas gracias a don Eduardo Almeida, él es el representante del BID en Honduras. Con esta información, compañeros, retornamos a los estudios. Bajo el nombre de Revoluciona, se desarrolló en San Pedro Sula el primer foro de emprendedores de la zona norte que aglutinó a decenas de hondureños que en aras de mejorar sus economías impulsan proyectos que han sido alternativa para generar empleo y dinamizar sus economías. Los emprendimientos se han convertido en la alternativa de muchos hondureños que buscan aumentar sus ingresos. Por eso cada día son más los que se capacitan en aras de que perdure el proyecto que impulsan. Hay muchas personas que están emprendiendo. Tenemos personas que trabajan en su empresa y en su tiempo libre emprenden. Tenemos personas que están emprendiendo a tiempo completo y tenemos personas, muchos jóvenes que tienen ideas geniales y grandiosas para poder emprender. Es un héroe que está haciendo las cosas diferentes. Y aquí yo quiero recalcar algo. Emprendedor no solamente es aquel que pone su propia empresa, sino también aquel que, siendo parte de una organización, propone cosas diferentes. En el primer foro de emprendedores en San Pedro Sula se les ha ofrecido las herramientas para elevar su competitividad, ya que son un factor clave en el desarrollo de la economía. Registrados hay más de 20.000 en la zona norte, pero se estima que la cifra es mucho mayor. Berenice produce pilones preparados desde hace 3 años y la demanda del producto generó que el resto de su familia se incorporara en el proyecto. Nosotros estamos de empleados, mi familia, mis tíos y mis primas, entonces ya eso es adquirir nueva economía y igual nuevo empleo para las personas que están integradas al negocio porque ellas no contaban con empleo.
Aunque hay una fuerte competencia en algunos emprendimientos, los expertos recomiendan que con motivos correctos y pasión se pueden vencer algunos de los obstáculos que surgen en el camino, junto con el apoyo de algunos sectores. Se ha venido replicando este tipo de conductas para poder fortalecer lo que son estos emprendimientos y que no formen parte de la estadística que nos decía que el emprendimiento a los 2 años de vida desaparece. Entonces nosotros estamos tratando de fortalecer estas pequeñas ideas, darles herramientas para que puedan subsistir y sobre todo que puedan salir al mercado. Emprendimientos relacionados con la tecnología, alimentos y servicios varios son los que están surgiendo con más frecuencia en la zona norte, donde se estima que se concentra la mayor cantidad de microempresas. Bueno, a propósito de emprendimientos, hoy el presidente de la República juramentó a 2 nuevos funcionarios del Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios, SEMPRENDE. El mandatario tomó la promesa de ley a Rodolfo Álvarez Mejía como subdirector financiero de SEMPRENDE y a Sandra Patricia Velázquez como directora de formalización de esa misma entidad estatal. Queman otra vez maquinaria en el proyecto hidroeléctrico Petacón. El Instituto de Acceso a la Información Pública declara sin lugar solicitud de reserva de información presentada por la Secretaría de Medio Ambiente. Antes de desarrollar estas noticias, hoy el gobernante reconoció el aporte al desarrollo del turismo que ha hecho el empresario Epaminondas Marinakis, que fue condecorado por el gobierno de Polonia por sus 20 años como cónsul honorario de ese país en Honduras. Este miércoles el empresario del turismo Epaminondas Marinakis recibió de manos del embajador concurrente de Polonia acreditado en Panamá, Baili Leksek, la condecoración con la Orden del Mérito de ese país europeo en el grado de Gran Cruz de Caballero. Ejerciendo su función consular en Tegucigalpa, el señor Epaminondas Marinakis apoyaba activamente los intereses políticos y económicos polacos, así como contribuía a la integración de la colonia polaca en Honduras y a la promoción de la buena imagen de nuestro país. Cabe señalar que Pami Marinakis, como se le conoce popularmente y con cariño a este empresario de la industria sin chimeneas, es cónsul honorario de Polonia en Tegucigalpa desde hace 20 años y con entrega contribuye al intercambio cultural, comercial y político de ambos países. Lo que ha hecho Polonia creo que es una inspiración a todos los países del mundo para enseñarnos que se puede cambiar un país en una generación. Se puede soñar, porque se puede cambiar la realidad de cada país. Por eso se dice que cada pueblo es el arquitecto de su propio destino. Además de cónsul honorario de Polonia, Marinakis estuvo al frente por varios años de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras, Canatur, y en la actualidad es el presidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Centroamérica, FEDECATUR. Yo creo que aquí estamos ante un ser humano muy especial. Y a la familia, a su esposa, a Nana, a todos les digo, parte del éxito que hoy miramos, ya comenzando en el tema turístico, estas bases que estamos sentando, se la debemos a Epaminondas Pami Marinakis. Y obviamente que queríamos como gobierno estar aquí acompañando. Pese a su cercanía con Polonia y su ascendencia griega, Pami se considera tan hondureño como la guacamaya y el mismo indio Lempira. Efectivamente, mi papá era griego, pero mi mamá era hondureña. Y yo nací en la Lima Cortés y soy tan hondureño como el quesillo, el lempira, las baleadas y obviamente el amor por la selección de fútbol. A esta ceremonia de reconocimiento asistió la pareja presidencial, ministros del actual gobierno, diplomáticos acreditados en el país y la familia del galardonado. Este miércoles, junto a un grupo de pobladores, a las oficinas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos a exigir seguridad en la zona porque pese a una orden judicial, un grupo de personas armadas infundió temor y quemó maquinaria del proyecto hidroeléctrico conocido como Petacón. Realmente venimos porque nuestra gente vive en zozobra ahí.
Imagínense que hay niños que por meses han estado privados de la educación porque no salen, porque ven gente armada. O sea, ¿cómo es posible que nosotros llamamos al 911 exigiendo que fuera la policía? No hubo respuesta. Que hayan derechos para nosotros, que haya seguridad, que se hagan prevalecer los derechos de Lepateri, que nosotros somos una comunidad lenca. Nos preocupa porque esta es una inversión que ha venido tratando de recuperarse en los últimos 15 meses y vemos que lo que ocurrió entre la madrugada o medianoche, que fue el reporte, la policía estuvo ausente, se hicieron más de 10 llamadas al 911 y puso en riesgo la vida de varios ciudadanos y pobladores de las aldeas en la zona de influencia de Lepateri, así que andan el día de hoy aquí en Tegucigalpa poniendo las denuncias correspondientes. Según PAS, el proyecto hidroeléctrico Petacón tiene un costo de más de $50 millones y se construye con inversionistas italianos que hasta ahora han perdido $8 millones por los constantes atrasos que les ocasionan estos grupos opositores al proyecto. Los nuevos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública declaran sin lugar la solicitud de reserva de información solicitada como secreta por la Secretaría de Medio Ambiente, relacionada con licencias ambientales y ubicación de proyectos, así como declarar nulas las acciones que al respecto habían efectuado los anteriores comisionados, que habían otorgado una reserva parcial a la solicitud de secretividad hecha por Medio Ambiente. Por unanimidad de votos, el nuevo pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública resolvió en las últimas horas declarar sin lugar la reserva de información declarada como secreta por la Secretaría de Medio Ambiente, relacionada con las licencias, permisos ambientales y ubicación de las regiones donde se desarrollarían proyectos ambientales y de energía, entre otros. El 18 de agosto del 2018, la Secretaría de Medio Ambiente pidió al IAIP declarar secreta la información arriba citada. Sin embargo, no esperó la resolución y tomó la determinación de hacerla secreta y publicarla en la Gaceta mediante un acuerdo ministerial. 5 días antes de dejar su cargo, los entonces comisionados del IAIP resolvieron sobre esa petición del 2018, pese a que Medio Ambiente había violentado la ley y a la autoridad del IAIP. Antes de irse, los comisionados decidieron otorgar la secretividad de la información por 10 años en forma parcial y no total. Ello es que no podían divulgarse los estudios técnicos ni la ubicación de los proyectos. Este hecho cobró notoriedad a raíz del proyecto habitacional Bosques de Santa María en la zona de La Tigra. Los ecologistas denunciaron esa secretividad de Medio Ambiente. Con la llegada de los nuevos comisionados del IAIP, estos tomaron 2 resoluciones. La primera, declarar sin lugar la reserva de Medio Ambiente. La segunda, anular la decisión de sus antecesores de dar una reserva parcial a la petición de Medio Ambiente. Los comisionados resolvieron que esa información es pública y no secreta. Toda la información generada para estudios ambientales, construcción de obras y en donde se tiene que aplicar cierto tipo especiales de estudios ambientales, todo va a ser público de ahora en adelante. ¿Cómo tuvimos que arreglar esta situación? Pues bueno, nos fuimos a una figura que es el recurso de revisión en la vía de oficio. Por unanimidad de votos, y hay que agradecer también a los compañeros, a los otros comisionados, que la decisión fue por unanimidad. La solicitud de declarar como información reservada los estudios de carácter técnico, licencias ambientales, estudios de factibilidad, ubicación de proyectos y otros trámites ambientales presentados ante la Secretaría de Medio Ambiente era inconcebible, cuestiona este experto ambiental. Mire, cometieron una aberración jurídica haciendo abuso de autoridad, porque con un simple acuerdo daban orden en contra de una resolución, en contra de una ley general del ambiente, en contra de un convenio internacional, que la Agenda de Río, en la agenda número 10, dice el acceso a los ciudadanos de toda información
pública ambiental. Los defensores ambientales cuestionan que los anteriores comisionados hayan sido proclives a la opacidad, aceptando que lo público fuera secreto. Nosotros vemos que realmente no hay una tendencia a favorecer los intereses públicos, porque las personas afectadas por cualquier proyecto minero, hidroeléctrico, un proyecto de turismo, un proyecto de explotación forestal, los primeros que tienen que darse cuenta de esto son las personas que viven en esas jurisdicciones. Se explicó que la resolución no pone fin a la vía administrativa y la Secretaría de Medio Ambiente podrá interponer el recurso de reposición en los siguientes 10 días después de la notificación. Los entrevistados creen que los entes investigativos deben realizar las pesquisas para conocer por qué se intentó a toda costa reservar información ambiental y por qué los excomisionados del IAIP a último momento accedieron a esta petición. Raquel Lazo, Telenoticias. Este día los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y el secretario de Educación suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional para capacitar al personal docente y administrativo sobre la transparencia y el uso de las plataformas del IAIP. Este convenio tiene como objetivo inicialmente hacer un pilotaje con 100 docentes sobre la ley de transparencia y acceso a la información, pero también cómo debe el ciudadano de navegar en el sistema que ya la institución ha creado a través del Sistema Nacional de Información Pública, que busquen información. La información está dispuesta ahí, generada por todas las instituciones, las alcaldías. Tenemos más de 500,000 de documentos en ese portal único de transparencia. Ardón detalló que los maestros que sean formados por el instituto harán el efecto multiplicador en los niveles educativos prebásico e intermedio, el cual será impulsado por la Secretaría de Educación y acompañado por el IAIP. Este miércoles se desarrolló el evento Ciberseguridad en Honduras, una actividad que pretende generar conciencia sobre la importancia del tema en un mundo actual, tecnológico, con un panorama de amenazas cibernéticas que sigue evolucionando constantemente y obliga a la ciudadanía a protegerse. Realmente lo preocupante ahora es que las empresas se tardan aproximadamente 99 días o más en darse cuenta que han sido víctimas de un ciberataque. Eso es preocupante, toda la información de las personas está almacenada en un data center, etcétera, etcétera, y probablemente cuando nos venimos a dar cuenta, nuestra información está en el otro lado del mundo, nuestros datos están siendo comercializados a diestra y siniestra. En la actividad se explicaron los alcances que contiene el proyecto de Ley Nacional de Ciberseguridad y medidas de protección ante los actos de odio y discriminación en Internet y redes sociales. La iniciativa, tal como está desarrollada, presenta alertas de amenazas a la libertad de expresión en un momento en que el país debe garantizar este derecho, según los expositores en la actividad. También este miércoles, organizaciones integrantes de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras se reunieron para analizar la vigencia del nuevo Código Penal, así como la definición de mecanismos de autorregulación que fortalezcan el ejercicio de la libertad de expresión en Honduras. Temas de autorregulación de los medios de comunicación comunitarios en el sentido de que se pueda desarrollar protocolos, códigos de ética, manuales de estilo y también defensoría de los oyentes de los medios de comunicación comunitarios a fin de hacer una contribución a la generación de ciudadanía. Los miembros de la Asociación de Medios Comunitarios de Honduras confían en que el nuevo Código Penal elimine los artículos lesivos a la libertad de expresión y otros delitos, al tiempo que lamentan que el Congreso no ha sometido a discusión y aprobación un proyecto de ley para crear un fondo de responsabilidad social con fines comunitarios emitidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en el 2013. Más adelante, enfrentamiento entre policías y narcos deja 17 muertos en Brasil. Antes, en nuestra nota positiva, le contamos que la Academia celebra el surgimiento del Centro Regional Universitario de Occidente hace 23 años, en una vieja casa de la localidad, para ser hoy un centro de pensamiento que cuenta con laboratorios para la investigación y una oferta académica completa. La noticia positiva es presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. El Centro Universitario Regional de Occidente Curoc cumplió 23 años de fundación. Hubo reconocimientos, cultura y un pergamino especial a la primera directora.
Me encuentro muy feliz con mis 28 años de servicio en la universidad. Inicié en este Centro Universitario Regional de Occidente Curoc como directora del mismo. Mayores honores que yo he recibido, una de mis mayores y mejores experiencias de vida. Don José es originario de Lempira. Nunca fue a la escuela, es el primer empleado contratado como jefe de mantenimiento y es muy querido por los maestros y estudiantes. Yo fui el primero que abrí las puertas de Cáritas el primer día que entramos a trabajar a la universidad. Gracias a Dios pues me siento contento y honrado con mi trabajo. No sé leer ni escribir, gracias a mi Dios, pero mi entendimiento no nadie me va a engañar con nada. Gracias a mi Dios me siento orgulloso más bien de ser parte de este centro, de ver el desarrollo para los jóvenes, porque eso es lo que a mí más me alegra, de ver tanto joven que ha cruzado aquí por la universidad. En el marco de la celebración se desarrolló una feria microempresarial organizada por administradores de empresas egresados del centro universitario. El conocimiento que uno adquiere en una casa universitaria le ayuda a uno a cambiar su pensamiento, a ampliar su panorama profesional. Por supuesto que sí, me siento satisfecho de haber egresado del Curoc, muy orgulloso. René Rojas, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Agua Azul. Todo bien, todo azul. Casa Alianza desarrolló hoy un foro conversatorio sobre migración y desplazamiento forzado, donde indicó que cerca de 21,000 menores han sido deportados de México y Estados Unidos en lo que va del año. Tratado de analizar cómo la ausencia de políticas públicas adecuadas está generando mayor migración y mayor desplazamiento forzado por violencia. Frente a este problema, aquí se cuestionó que se invierta más en cárceles que en la atención integral al fenómeno migratorio para evitar la ida de compatriotas y el desplazamiento forzado interno de otros. Nosotros vemos un fuerte énfasis por parte del gobierno y del Estado de Honduras en el tema de capturas de extorsionadores, en el tema de operativos conjuntos, en saturaciones policiales y militares, pero por otro lado no vemos el tema de la atención a las víctimas de la violencia. Casa Alianza mostró su preocupación acerca de cómo el fenómeno migratorio está afectando a los menores y adolescentes y hace un llamado a las autoridades a contrarrestar la violencia, el desempleo e inseguridad, considerados elementos claves para disminuir las estadísticas migratorias. Después de ser ingresado con golpes y una herida en su cuello y permanecer interno en el hospital escuela desde la noche del martes, el expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, Jaime Rodríguez, fue dado de alta de ese centro de atención y ya se encuentra en reposo en su residencia. Cabe recordar que Jaime Rodríguez fue encontrado en las cercanías del río Choluteca con varios golpes, luego de ser atacado por desconocidos y reportado como desaparecido desde la tarde del lunes. La policía continúa con las investigaciones del hecho. Autoridades del Instituto Nacional Penitenciario han confirmado nuevas reyertas en las cárceles hondureñas, en las que nuevamente se han utilizado armas de fuego con saldo de 6 internos heridos. Uno de los hechos violentos ocurrió en el centro penitenciario de mínima y mediana seguridad, ubicado en el Porvenir Francisco Morazán, desde donde se trasladaron al Hospital Escuela Universitario 4 personas privadas de libertad heridas de bala. El Instituto Nacional Penitenciario emitió un comunicado en donde informa de 2 internos penitenciarios heridos de bala, uno en el abdomen y otro en la pierna. No obstante, los ingresados al Hospital Escuela fueron 4. Miembros de la Mara Salvatrucha serían los autores del atentado en la cárcel del Porvenir, donde no se han instalado escáner ni otro tipo de equipos para detectar el ingreso de armas de fuego u otros objetivos peligrosos que pueden poner en peligro la vida de los internos. El pasado fin de semana se registraron 2 atentados con fallecidos, el primero en la cárcel de La Tolva de Moroselí, El Paraíso, y otro en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, donde fue asesinado Magdaleno Mesa Funes. TN5 en línea, Jennifer Girón nos cuenta que Colombia sigue dando de qué hablar en las redes sociales tras la elección de la primera mujer que será la alcaldesa de Bogotá, abiertamente homosexual y rompiendo paradigmas en la política y la sociedad colombiana. TN5 en línea
es presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. El pasado domingo hubo elecciones regionales en Colombia y en esta ocasión ya no se habla de si hubo fraude o no o del descontento social, pues el tema que continúa siendo conversación en redes sociales trata de un hecho sin precedentes en Bogotá, la elección de una alcaldesa mujer y abiertamente homosexual. Algunos consideraron innecesario el beso del triunfo entre la nueva alcaldesa Claudia López y su pareja, la senadora Angélica Lozano. ¿Para qué ofender a los partidos cristianos y sus votantes? En campaña no lo hizo. Será buena alcaldesa, seguro, pero que no empiece retando a otras minorías, señala este usuario. Sin embargo, otros defienden el acto al decir que las parejas homosexuales tienen derecho a la misma expresión de afectividad, y ese es un claro mensaje que está enviando la nueva alcaldesa. Otros prefieren destacar el momento histórico para las mujeres de toda América Latina, resaltando que Claudia López tiene la gran responsabilidad de dejar el camino abierto para las que vienen. A su vez, muchos bogotanos consideran que la nueva alcaldesa, sin apellidos tradicionales, provenientes de una clase media, mujer y perteneciente a una minoría, ya no representa la esperanza de un cambio, sino su realidad. La realidad de estar viviendo en un país diferente y nuevo. A sus 49 años, Claudia López ha sido senadora y candidata a la vicepresidencia de Colombia en el equipo de Sergio Fajardo. Y mientras algunos continúan debatiendo sobre su sexo y orientación, otros llaman a pasarlo a un segundo plano y empezar a discutir temas que ayuden a continuar con el desarrollo de Bogotá. TN5 en línea fue presentado por el nuevo Broncopulmin D, con su máxima efectividad descongestionante. Broncopulmin D. Tiempo es presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Tras la renuncia de Chile por la conflictividad social a organizar la Conferencia Mundial del Cambio Climático, que debería realizarse a partir del próximo 2 de diciembre en Santiago de Chile, bueno, su pueblo pierde porque pierde una derrama económica de más de 50.000 personas que estaban por arribar a Chile, a Santiago de Chile, y esto ya no será posible. Entonces la ONU está buscando rápidamente una solución para buscar otra sede, y seguramente puede ser Bonn, Alemania, donde se encuentra el Secretariado General de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Una onda tropical está a punto de ingresar por la región oriental al territorio nacional, está en complicidad con la zona intertropical de convergencia. Esto nos garantiza para la próxima jornada que tengamos humedad llegando desde el Caribe y luego la zona intertropical de convergencia aportando desde el Pacífico. Es así que para horas de la tarde pues tendremos lluvias en zonas de Olancho, Lloro, también la parte central y occidental de nuestro país principalmente. Conforme la onda vaya pasando, de forma gradual se irán intensificando las lluvias. Vamos a amanecer con temperaturas entre 16 y 17 grados para levantarse aquí en la capital de la República, y luego las temperaturas a nivel nacional se van hasta 25 y 30 grados Celsius, mientras el oleaje normal en el Caribe y en el Pacífico. Y finalizo mostrándoles que se ha formado un ciclón en el Atlántico Norte. Rebeca es su nombre, tiene vientos esta noche de 75 kilómetros por hora. Afortunadamente, por ahora, no representa peligro para tierra firme. Así estamos, feliz noche. El estado del tiempo fue presentado por Arrecife Tours. Viaja con arrecifetours.com y deja tu viaje en manos de expertos. Reserva tu próximo viaje al 2276-7777. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. No se vaya a la cama sin conocer es presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. La Corte Suprema envía opinión al Congreso sobre Código Penal. Propone ampliar la vacatio legis, reformar 29 artículos sugeridos por el COET y se opone a la despenalización de los delitos contra el honor relativo a la figura de la injuria. Esto sugiere Edwin Araque al gobierno para dinamizar la economía con fondos de la Reserva Monetaria. Mi sugerencia es que se pongan 1.000 millones, que equivalen a aproximadamente 25.000 millones de lempiras, para la micro y pequeña empresa, el sector industrial, el sector de construcción y el sector agropecuario. Autoridades mexicanas revelan video del operativo que dio con la captura del hijo del Chapo Guzmán, el cual después liberaron y ha puesto en entredicho la política de seguridad de López Obrador.
No se vaya a la cama sin conocer fue presentado por Diunsa. Visita la nueva diunsa.hn y vive la nueva experiencia de compra en línea. Lo mejor para comprar en un clic. Llegamos al final de esta emisión en minutos, la 5ª temporada de La Señora Cero. Nos despedimos con las 5 de TN5. Buenas noches. Reformas al nuevo Código Penal deben garantizar que no habrá más blindaje a la corrupción, impunidad y limitaciones a la libertad de expresión, opinan expertos. Fiscal Luis Santo califica de inaceptable nueva ley del Fondo Departamental al ser aprobada por diputados investigados por la MASIC y la UFESI. Recurso interpuesto por Fiscalía contra Fondo Departamental es correcto y dice a los diputados que no tienen corona para seguir en impunidad, afirman los expertos. Nuevos comisionados del IAIP dicen no a reserva de información secreta en mi ambiente y anulan decisión de sus antecesores de favorecer la opacidad. Al menos 6 privados de libertad resultan heridos tras una reyerta en el penal del Porvenir en Francisco Morazán.